Muy buenas tardes, mi nombre es Jimena Hernández de la docente Camila Aguilar, mi código es CL2445 y estudio en la Corporación Arcosube. Hoy voy a hablar acerca de la violencia de género. La violencia de género es una violación a los derechos humanos es un ataque implacable a la dignidad hacia una persona. Esto puede dañar la libertad y los derechos fundamentales de cualquier tipo de persona. Afecta no solo a la salud física, sino que también a la salud mental y puede provocar autolesiones, aislamiento, depresión e intentos de suicidio. La violencia de género pues amenaza con la integridad física y psicológica de una persona y todas las personas pues queremos sentirnos seguras y protegidas, y cuando esto no ocurre es probable que la capacidad de la persona deje de funcionar como familia, como comunidad y como sociedad, porque pues se ve afectada. La autorrealización hacia las autolesiones es muy afectiva a esto. Luego de que pasan estos casos, la violencia de género pues es un obstáculo para la realización y el autodesarrollo. La violencia de género pues es una discriminación y está profundamente allegada a los estereotipos y a los prejuicios. Las personas luego de esto sienten que no encajan en una sociedad, y por esta razón pues la violencia de género puede tener un efecto de empujar a las mujeres y a otras personas afectadas por esto a no someterse a las márgenes de una sociedad y hacerlas sentir inferiores e indefensas. En el caso de los hombres pues actúan como género masculino dominantes, y muchas veces y en la mayoría de casos pues son los atacantes de las grandes estadísticas que hay de violencia de género contra las mujeres, que son en mayor parte, en mayor cantidad. En algunos años han llegado a contarse más de 65.000 por año, que son muchísimas. También tenemos discriminación hacia parte de las personas LGTB y también hacia el lado de los hombres, pero digamos que en un menor grado. Obviamente no se debe descuidar, porque si se descuida esto, lo que vamos a tener son machos oprimidos y mujeres oprimidas, y una sociedad no funciona bajo este hecho. También pues la igualdad de género se obstaculiza porque están violando tus derechos fundamentales, están dejando de que no te defiendan, de que la democracia y los derechos no se den. La violencia de género pues contribuye a cultivar una sociedad heteronormativa y perpetua para el poder de los hombres, mujeres y personas abusivas. Entonces pues nada, la solución a esto generalmente sería la igualdad de género, que todos somos iguales, nadie es más, necesitamos respetos, todo el mundo merece las mismas cosas. La igualdad de género pues implica acceso igualitario y la distribución exacta tanto para hombres como para mujeres. Fuera de que pasa esto, pues la violencia de género tiene un costo económico muy alto, ya que requiere la participación de diferentes servicios como lo son los médicos, los psicólogos, los policiales y los judiciales. Cuando tienen este tipo de caso de violencia, muchas personas que sufren de violencia de género no pueden quedarse en casa y necesitan un lugar donde les den ese tipo de refugio, porque tienen miedo a veces de llegar a su casa o porque a veces está pasando, ya que generalmente las personas que los maltratan son muy allegadas a esto y generalmente son parejas, exparejas o algo que tuvo sentimentalmente con la persona. Los tipos de violencia que hay muy a menudo son la violencia física, la violencia verbal, la violencia psicológica, la violencia sexual, la violencia socioeconómica. Hay muchos tipos de violencia, pero bueno, vamos a comenzar. La violencia física pues incluye los golpes, quemaduras, patadas, puñetazos o cualquier agresión que hagan hacia tu cuerpo física. Es un acto de que intenta causar dolor y ocurre en todas las formas de violencia, y es el objetivo principal de la persona que te maltrata, hacerte sentir mal, causar dolor y limitar la autodeterminación de la otra persona. Esta violencia pues demuestra diferentes
culturas de poder y puede tener la intención de promover muchas afecciones a la persona que están maltratando. Tenemos también la violencia verbal, que es otro tipo de violencia. La violencia verbal pues puede incluir cuestiones que son muy específicas para otra persona, que son humillaciones en privado o en frente de otras personas, lo ridiculizan, el uso de malas palabras que son específicamente muy incómodas para la otra persona, decir cosas malas sobre los seres queridos del otro, amenazarlos es otro tipo de violencia y no es algo de que dar un ejemplo grande. De hecho es uno de los más comunes que se ve en varias ocasiones. En otras ocasiones pues el abuso verbal puede ser relevante para todos los antecedentes de la víctima, como su religión, también depende de la cultura, también depende del idioma, la orientación sexual o tradiciones, pero pues eso no justifica el maltrato hacia otra persona. La violencia verbal se puede clasificar como discurso de odio hacia otra persona, puede tomar muchas palabras, videos, imágenes que se publican en las redes sociales o pueden llegar a un mensaje violento o amenazante para la otra persona. Y esas son ciertas características que nos ayudan a identificar cuál es el tipo de violencia verbal. La violencia psicológica existe en determinadas formas. Se produce pues mediante métodos que pueden ubicarse en categorías y pues dicen que la violencia psicológica es la forma más pura de violencia. Retención de información, desinformación y comportamiento amenazante son los causantes de esto. Las personas se quedan calladas y el silencio pues es un problema. En esta esfera pues la violencia psicológica incluye conductas amenazadoras de carácter violento físico, de carácter verbal, acciones que se refieren a actos de violencia anteriores, amenazar, ignorarla, humillarla. Eso es un tipo de violencia psicológica. Tenemos también la violencia sexual. La violación conyugal y el intento de violación constituye a la violación sexual. Eso significa que cuando la pareja no quiere, también puede ser una forma de violación conyugal porque pues no es algo excedido. Estas relaciones vuelven a las personas limitantes a la víctima. Generalmente pues se dan en ámbitos muy privados, pero también se dan en ámbitos públicos. También tenemos pues violencia no solo conyugal, sino fuera de lo que puede pasar. Los violadores, las personas que salen a caminar y les pasan algo. Hay muchos tipos de violencia sexual, como lo es la pornografía, como es los castigos, el obligar, el amenazar, violar a una persona. Las formas particulares de la violencia sexual es en una esfera pública la más grande. La violencia sexual pues digamos que se está trabajando. Es una violencia muy dura de tratar y es muy torturadora, me imagino que para la víctima. Tenemos la violencia socioeconómica. La violencia socioeconómica se trata de los datos económicos globales que muestran las consecuencias de la globalización en la feminización de la pobreza, haciendo que las mujeres en general sean más vulnerables económicamente a los hombres y sin embargo pues incluso cuando las relaciones se intervienen y una mujer tiene un estatus económico más alto en una relación, no necesariamente pues se elimina la amenaza a una violencia. Puede surgir con conflictos sobre el estatus y la castración, particularmente en relaciones que ya son abusivas anteriormente. Las formas típicas de la violencia socioeconómica incluyen quitarle los ingresos a la víctima, no permitirle tener un ingreso separado, dándole la condición de ama de casa o hacer de que trabaje sin libertad, sin salario, hacer que la víctima no sea apta para ningún trabajo. Esto se llama violencia socioeconómica. Lo que causa la violencia de género es muy importante pues tener en cuenta de que una persona que ha sido afectada por violencia de género nunca es responsable por las acciones del autor, o sea, puede quedar muy mal. No existe un factor único que pueda
explicar la violencia de género en nuestras sociedades, sino que contribuyan a ella para que sea cada vez menos. Los factores culturales, las visiones patriarcales y sexistas legitiman la violencia para asegurar que el dominio y la superioridad de los hombres pues siga arriba, y esto no debe ser así. Los otros factores culturales que incluyen son los estereotipos, los prejuicios de género, las expectativas normativas de feminidad y masculinidad, el feminismo, el machismo, la socialización de género, y esto pues comprende toda una esfera familiar. Mediante esto pues lo que hay que tratar es de resolver los conflictos y afirmarse, darles la atención que se necesita a cualquier persona y esperar que cada vez sean menos casos, dar la información necesaria para que cada día sean menos personas las que se lleven a esta discriminación, a esta desigualdad de género. Mil gracias.